Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Anaí González Cáceres, una investigadora paraguaya de la Flaxo de Paraguay, doctorando en economía por la Universidad General Sarmiento de Argentina, y Cristian Orozco, un doctorado de la Complutense de Madrid, corrígeme por favor, en Sí, de economía, Madrid. que es editor de la revista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Estos dos jóvenes investigadores nos están acompañando ahorita para hablar del recién nacido, el último número de la revista Economía que acaba de salir, pero también de los 75 años de fundación de la Facultad de Economía en la Central. Creo que es la primera facultad en el Ecuador, ¿verdad, Cristian? Bienvenidos. Eh, Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu invitación a este programa para debatir un poco. Sí, exactamente. La Facultad de Economía es de las más antiguas del Ecuador y, de hecho, el Instituto de Investigaciones Económicas se fundó antes. Y la revista Economía, del que ahora tengo el honor de ser el editor general, fue la primera revista de economía del país. De tal manera que nos antecede una historia bastante larga, realmente marcada por muchas vicisitudes, como tú bien sabes, Pedro. Bueno, y yo creo que cabe señalar que el fundador, el creador, el forjador, desde antes de que sea economía siquiera, es Manuel Agustín Aguirre. Él mismo, un abogado, un político de mucha profundidad y mucha visión en sus tesis, miembro del Partido Socialista, cuando en el Partido Socialista había un gran debate en torno a si eran marxistas o no. Eh, Manuel Agustín Aguirre siempre fue pionero con un marxismo muy latinoamericano, muy autónomo, diríamos, mucho más vinculado a la praxis que a la veneración a los grandes referentes teóricos. Y sin embargo, siendo crítico, muy solidario con las luchas de los pueblos, a las más diversas luchas de los pueblos de liberación y de construcción del socialismo. Siendo el abogado, él arma y convence a las autoridades de las más diversas tendencias, es muy importante ubicar. Yo tuve el gusto, el honor de conocerlo a él personalmente, me llevó unas cuantas veces a su biblioteca. Lía Aguirre, una entrañable amiga, su hija, tuvo la gentileza de presentarme, ahí estuve algún tiempo y conversábamos largo y tendido de eso. Y es muy importante esta transición, ¿no? Esta transición que toma varias décadas y que no es la transición solo de la Universidad Ecuatoriana, sino que es la transición de los estratos medios emergentes que empiezan a encontrarse con la universidad como no solamente un espacio de ascenso social, sino cada vez más como un referente de la transformación de la sociedad. Cuéntanos un poquito, yo me pongo un poco largo para hablar de estas cosas, pero en realidad quisiera oírte vos de las nuevas generaciones. ¿Cómo ven ustedes, los nuevos economistas, a un lejano Manuel Agustín Aguirre, que lo conocen solo por referencias, a pesar de que tienen ahí un busto de él a la entrada de la facultad? ¿Y qué referencias tienen? ¿Qué se lee ahora de Manuel Agustín Aguirre? Yo creo que Anelí podrías presentarte primero porque antes hubo un No, no corte. te preocupes, ya enseguida conversamos con Alalí, ya, porque además Manuel Agustín Aguirre es un precursor de la teoría marxista de la dependencia, en muchísimas décadas antes de que se hable de una teoría marxista de la dependencia, Así es. y Alalí justamente ha trabajado sobre ese tema, así es que contigo estamos haciendo la introducción nomás. Y bueno, realmente, como tú comentas, el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre tuvo una influencia bastante fuerte. Sin embargo, me parece que al final la Universidad Central no deja de ser un reflejo más de la sociedad y en ese sentido la arremetida ideológica y política de la derecha me parece que es bastante clara y evidente en nuestras facultades, en donde Marx cada vez es más denostado, diría yo, y donde los focos en los cuales se puede plantear perspectivas diferentes a la economía neoclásica o a la economía neo-keynesiana o post-keynesiana es bastante limitado, pero al final, como señalaba antes, me parece que la Universidad Central no es más que un reflejo del propio momento histórico en el que estamos viviendo, realmente. En todo caso, estamos algunos profesores, algunos docentes
que seguimos considerando que el pensamiento de Marx, de Manuel Agustín Aguirre y otros precursores del pensamiento crítico, del pensamiento marxista, tienen muchísimo que decir en este periodo y creo que es más necesario que nunca, diría yo. Mira, Manuel Agustín Aguirre no solamente es un hombre de creación intelectual y de creación orgánica de formas de lucha en el Ecuador, sino que es un hombre universitario y que trasciende las fronteras nacionales, porque él retoma, hace propio los vientos del sur de la Reforma de Córdoba de 1918 y que ya tenía una fuerte proyección social en lo nacional popular en torno a principios, digamos, de avanzada, de un liberalismo social de avanzada, democrático, revolucionario, pero él lo transforma, para los años 60, lo transforma en la segunda, en la propuesta de la segunda reforma universitaria, ya no solamente con claros tintes marxistas, sino guevaristas, ¿no? Es decir, ahí había entre un Allende, entre la perspectiva todavía no estrenada de un Allende y la cercana muerte del Che. Eh, entre esas dos referencias teóricas y la realidad de las dictaduras, la dictadura del 63 y la pretensión del golpe fascista durante el último gobierno de Velasco Ibarra, Manuel Agustín Aguirre sufre directamente la represión y encuentra siempre en la Universidad Central del Ecuador un espacio de forja, ¿no? Es decir, no es que él va a ser autoridad, sino que él va a pelear en condiciones muy duras, no solamente las de ahora han sido condiciones duras, él va a pelear en condiciones muy duras, inclusive de violencia física, la constitución de la universidad, pero sobre todo por los estudiantes. Y ahí está una clave que yo creo que es fundamental, sobre todo a ustedes que son nueva generación, ¿no? Entonces, todo el tema de la universidad tenía sentido no en tanto institución, lo que Althusser llamaría los aparatos ideológicos de Estado, sino todo valía por los estudiantes, esas antenas sensibles de la sociedad, ¿no? Recogiendo la tradición de Juan Montalvo, desgraciado el pueblo cuya juventud no se revela. Manuel Agustín Aguirre hacía todos estos esfuerzos porque tenía una confianza, una fe ciega en las posibilidades de la juventud. La juventud lee ahora, Cristian. Creo que también habría que remarcar el rol de clase que tienen los estudiantes en la central. Es decir, muchas veces son personas cuyos padres no habían tenido acceso a educación de tercer nivel, y me parece que por esa misma razón, aún en la Universidad Central del Ecuador, pervive cierto pensamiento crítico, cierto pensamiento que se cuestiona la realidad. Ahora, claro, a tu pregunta. Claro, podríamos decir, en la sociedad la gente lee. Al final, la universidad no deja de ser el reflejo de la propia sociedad en la que se mueve. Y en ese sentido, pues, se habría que abrir un gran debate sobre cuáles son las circunstancias en las cuales los estudiantes están participando en la propia universidad. Es desastroso el nivel en cuanto a la lectura, en cuanto a las matemáticas básicas, y eso también nos pone sobre la mesa el problema que significó el poco acceso a la educación, ya no solo en la época de la pandemia, sino que este problema ya se va arrastrando de antes. Aulas masificadas, condiciones del profesorado también bastante deficientes, y entonces, claro, llegan a la universidad estudiantes que no les gusta leer, estudiantes que tienen unas bajas capacidades en matemáticas, lectura, comprensión, y eso supone evidentemente un esfuerzo mucho más grande por parte de la universidad. Mira, Alelí, qué gusto tenerte acá, Paraguaya. Qué gusto que estés acá conversando con nosotros. Ahí tenemos una cantidad de elementos muy importantes de conexión que no son reconocidos por la academia, ¿no? Entre otros, mira, los guayaki. Aquí tenemos Guayaquil y ustedes tienen los guayaki. Los Pierre Clastres acá guaraníes. no se lo lee, acá no se lo lee y nadie hace la relación, ¿no? Pero si uno se pone a ver la cerámica y la arqueología paraguaya, uno va a encontrar muchísimas vinculaciones, no tanto con la costa, pero sí con la cerámica, la arqueología de la Amazonía ecuatoriana.
se han encargado de ponernos 200 años a codazo limpio unos en contra de otros, como cuando somos un mismo pueblo, ¿no? Así es que muy contentos de tenerte en este programa, muy contentos de que hayas sido tú la artífice del dossier central de esta revista. Cuéntanos, primerito, después vamos a entrar a temas más personales y a la cuestión de la revista, pero cuéntanos, ¿qué tan distinta es la situación de la juventud, la situación de la universidad en Paraguay? Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación, también el apoyo de Cristian para que este dossier saliera a la luz. Y tengo que decir antes que yo viví 4 años en Ecuador, en Ah, bien. Quito, así que conozco, amo Quito. Bueno, y bueno, ya hace unos años volví acá de nuevo. Hay algunas cuestiones que a mí me gustaría colocar también con relación a lo que decía Cristian hace rato, ¿no? Para desglosarlo un poquitito más. Él decía, la universidad es la expresión de la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Y yo quiero ir un poco más allá. La educación es expresión del sistema productivo que nosotros tenemos, de la estructura productiva que nosotros tenemos. ¿Por qué quiero colocar esto? Cristian decía, los jóvenes no quieren leer. El problema de la lectura yo creo que es algo a nivel regional. No, acá en Paraguay también, de hecho, tenemos los indicadores más bajos en las pruebas PISA, que son pruebas estandarizadas a nivel regional. Paraguay tiene el puntaje más bajo en toda la región, incluso por debajo de Ecuador, tiene puntajes bajos en lectura comprensiva, tiene puntajes bajos en matemática, etcétera. Y eso tiene una explicación y tiene una razón de ser. No responde simplemente a políticas públicas aplicadas de forma equivocada, sino que la educación en sí está estructurada en función de las necesidades del sector productivo vigente. Acá en Paraguay no hace falta que se tenga una formación ultra especializada, ultra técnica, porque no existe un campo de trabajo en el que se pueda incorporar esa fuerza laboral, ¿no? Entonces, vos tenés un sistema educativo que desde la primaria tiene y arrastra falencias. Nosotros atravesamos 35 años de una dictadura militar policial, la dictadura de Alfredo Stroessner, es altamente vinculada con Estados Unidos, con todo lo que fue el Plan Cóndor acá en el Cono Sur, también que involucró a Bolivia. Eh, y desde ahí viene una herencia, nosotros siempre hablábamos de la herencia estronista dentro del sistema educativo, porque el sistema educativo en sí fue el bastión del estronismo para perseguir el pensamiento crítico, para perseguir el comunismo, para cortar toda posibilidad del desarrollo del pensamiento crítico desde las escuelas, ¿no? Entonces, eso es algo que no se cambió. Cae Stroessner, pero toda la estructura que lo sostenía, incluso el partido de gobierno que lo sostenía, que lo respaldó durante los 35 años, que es el Partido Colorado, sigue en el poder. El presidente que hoy tenemos es de esa organización política. No se desmanteló el sistema educativo forjado durante el estronismo, no se desmanteló la policía que sostuvo el régimen estronista, no se desmanteló la estructura militar que sostuvo el estronismo y las prácticas de violencia sistemática y de violación de derechos humanos. De hecho, en el 2020 el Estado paraguayo secuestra, tortura y asesina a dos niñas de 11 y 12 años. Entonces nosotros vivimos en un estado que es el Estado estronista, el estronismo, pero sin Stroessner, ¿no? Entonces, el sistema educativo es reflejo de eso, es expresión de eso, es expresión de cómo tiene lugar esa lucha de clases en la sociedad paraguaya y en donde estas 3 décadas de persecución y de casi aniquilación del movimiento obrero, de los movimientos sociales, etcétera, todavía es algo de lo que la sociedad paraguaya no se puede recuperar, ¿no? Entonces, nosotros imagínate el nivel en el que estamos, que recién en el 2019 es que se abre la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Pública en Paraguay. Hasta el 2019, Paraguay era el único país en la región en donde no existía la carrera de Ciencias Sociales de Sociología dentro de la universidad pública. Y eso recién se logra en el Y 2019 a sin través de una... embargo, Alelí, la revista paraguaya de sociología era la más prestigiosa desde hace décadas, ¿no? En Exactamente, todo claro, el continente.
Eso se fundó con el CEPES durante la dictadura astronista, porque sociología como carrera se inaugura en la Universidad Católica, en la universidad privada. Después tiene todo su devenir, digamos, durante el estronismo. Los profesores son perseguidos, se cierra la facultad, después de mucho tiempo se vuelve a abrir, se funda el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. Pero lo que yo quiero recalcar nomás es que desde el sector público, que es finalmente donde la clase trabajadora logra acceder a la universidad, no existía ninguna posibilidad de que uno se pudiera formar en alguna disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, eso se logra a través de la lucha estudiantil, que en el 2019 da lugar a la creación de la primera facultad de ciencias sociales en la universidad pública, ¿no? Entonces, la situación en Paraguay es, yo no sé si, porque me parece que como uno que quiere competir en niveles de catastrofismo, ¿verdad? Pero es muy catastrófica la situación en Paraguay, ¿no? Eh, entonces, bueno, desde hace unos 15 años que viene funcionando aquí en Paraguay el programa de Flaxo, que es no propiamente la unidad académica, sino un solo programa, que es el de la maestría insigne de Flaxo, que es la maestría en ciencias sociales, ¿no? Que durante muchísimos años, al menos durante 15 años, fue la única maestría en ciencias sociales en todo el país. Recién desde el 2020-21 que se abre una maestría en ciencias sociales en la universidad pública. Entonces nosotros venimos de una sociedad que no ha podido saldar cuentas con el estronismo, que no ha podido saldar cuentas con el sistema educativo que se formó durante el estronismo y que, bueno, los pésimos indicadores en educación que nosotros exhibimos al día de hoy son resultado de eso, ¿no? Ahora, mira, esta situación catastrófica que creo que es la agenda para toda América Latina, esto no es una situación que resulta, no es una cosa que pasa, es un tema absolutamente programado. Eh, Claro, a mí me decían que esto era teoría de conspiración cuando yo denunciaba que veníamos a esto, yo planteaba hace 20, 25 años, planteaba que había un proceso de africanización de América Latina y denunciaba también a veces cuando me invitaban a dar una conferencita por allá por Europa, decía, y de latinoamericanización de Europa. Qué lástima que no me equivoqué, qué lástima, porque la maldición de Casandra, ¿no? Es decir, la gente tiende a no apreciar y a no estar pendiente de estas alertas y sobre todo en una academia cada vez más orientada a los clichés, más orientada a las modas, ¿no? Incluyendo dentro del campo marxista, y esto yo creo que es importante. Y lo digo porque precisamente, mira las coincidencias, ¿no? Precisamente lo que estabas diciendo vos hace un ratito y lo que insistía en 2 y 3 veces hace un momentito, Cristian. Y la universidad es el reflejo de la sociedad y la sociedad está hecho pedazos, para no decir una palabra más fuerte. Y precisamente un Manuel Agustín Aguirre se rebelaría frente a eso, ¿sí? O sea, él no solamente que estaba en contra de esa idea de que la universidad es el reflejo de la sociedad, sino que decía que había que imponerse sobre las circunstancias, ¿no? Entonces él tenía una seria reparación respecto a la teoría del reflejo en general como teoría del conocimiento, digamos, ¿no? Inclusive tenía un serio reparo a la visión leninista de que era necesario una vanguardia que desde afuera del proletariado, digamos, pueda entrar a llevar la luz prometeica para orientar los destinos de la sociedad. Decía, no, al contrario, lo que es necesario es poder encontrar en la gente la semilla que lo puede hacer superarse a sí misma, ¿no? Un pensamiento muy cercano, él no creo, no le había leído a Paulo Freire, pero que tenía mucho con esa corriente, ¿no? Más bien de la izquierda cristiana latinoamericana, de Ignacio Martín Baró, de Yacuriá, de Paulo Freire, en fin, una cantidad de pensadores de la izquierda nacidos de una raíz cristiana que justamente hacían mucho más énfasis en un potencial, en la necesidad de transformar ese potencial en una actualidad. Entonces, en el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre, su trabajo universitario tenía razón de ser precisamente porque se trataba de convertir, digamos, no sé si nos estamos poniendo muy masones, no creo que Manuel Agustín Aguirre haya sido masón, pero era la cuestión de pulir la piedra, ¿no? O sea, era transformar a ese diamante en bruto en lo que debería ser el esmeril de la nueva sociedad.
Y de ahí de nuevo la gran confianza. Y yo lo digo porque yo tuve el gusto además de ser el que con un grupo de compañeros lo llevamos por primera vez a la Universidad Católica, cuando él ya era muy viejito. Y entonces, claro, fue todo un drama y que llegue a la Católica, era el diablo en persona, pero también era todo un problema para él. Decía yo, ¿qué voy a ir a una universidad clerical, no? Era bastante come curas el Manuel Agustín Aguirre. Pero le fue muy bien. Tuvimos un lleno completo, además porque lo hicimos en el aula magna que nosotros le habíamos nombrado en contra de las autoridades, le habíamos nombrado aula magna Hernán Malo, el otro gran referente universitario, ¿no es cierto?, de esas épocas, el Hernán Malo de la Universidad Católica, que rompe con los jesuitas, que está con la educación liberadora, que se plantea otra relación con la sociedad ecuatoriana. Bueno, todos estos temas totalmente ajenos ahorita de la discusión universitaria latinoamericana. No digamos solamente la ecuatoriana, de la discusión universitaria latinoamericana. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva del rol que tienen de manera muy específica las ciencias sociales, pero en general las universidades en su relación con las sociedades, en la relación con las luchas sociales? Empecemos, Aleli, contigo. En el contexto de este Paraguay irredento frente a las garras abisales del stroessnerismo, ¿cómo ves tú la posibilidad de que desde la universidad puedan definirse líneas de pensamiento, líneas de esperanza que puedan convocar al conjunto de la sociedad más allá de los muros? Tengo una respuesta rápida y otra no tan rápida, ¿no? Las dos, las dos. Las dos, bueno, la rápida, necesitamos otra universidad para eso. Ahora, déjame desarrollarlo. Eh, las ciencias sociales no son en sí mismas críticas. O sea, yo creo que en eso estaremos de acuerdo, ¿no? En una sociedad de clases, las ciencias sociales no se manifiestan de forma neutral, no necesariamente apuntan al desarrollo del pensamiento crítico. Quienes estamos en este ámbito, digamos, incluso dentro de la academia, de la producción de conocimiento también, hay una tendencia cada vez mayor hacia la mercantilización del saber, ¿no? También de la competencia por la publicación, estrictamente por la publicación, una visión sumamente mercantilizada de lo que es ser un académico, de lo que es ser un científico, y eso también está en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Eh, yo creo que no podemos perder de vista esto, que la universidad no es no la entiendo yo como un ente por encima de la sociedad en la que vivimos. Es expresión y también ahí se condensa esa lucha de clases de la que hablamos. Voy a poner un ejemplo. Dentro de la universidad pública, acá en Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción, la carrera más grande, con casi 6.000 estudiantes, es la Facultad de Derecho, Derecho y Ciencias Políticas. La Facultad de Derecho acá se le conoce como la seccional de Derecho. Las seccionales son una suerte de centros de operación del Partido Colorado, del partido de gobierno, y eso se traduce en la universidad, y no solo en la universidad. Entonces, por eso digo, o por eso yo entiendo a las universidades como un escenario más en el que se produce la lucha de clases, y en donde no necesariamente el hecho de que se enseñe ciencias sociales o cualquier otra disciplina signifique que uno tiene esa intención como innata de formarse en el pensamiento crítico. De hecho, acá en Paraguay, hoy, por ejemplo, está prohibido por resolución ministerial del Ministerio de Educación hablar de género en los espacios públicos, en las universidades, en las escuelas, está prohibido. Y bueno, y así un montón de reglamentaciones, ¿no? Entonces, entender un poquitito también esto, ¿no? De que cuando estamos hablando también de las ciencias sociales, estamos hablando también de un campo en disputa, de un campo en disputa y de un campo en construcción también. Y donde nos queda mucho por hacer todavía en toda la región, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, nos da pie porque yo creo que habría que hacer una comparación con lo que pasa aquí en el Ecuador, Cristian, pero además desde lo que ha sido tu tarea individual, ¿no? Es decir, para los compañeros, compañeras que no lo conocen, Cristian casi solito ha logrado convertir a esta revista, la revista Economía, que es de las más antiguas
bueno, es la más antigua del Ecuador y la más antigua del continente, de las más antiguas del continente, como revista de economía, en una revista que esté indexada, ¿no? Para cumplir con todas las formalidades que exige, digamos, la burocracia internacional y los estándares imperiales, diríamos, en esta cuestión. Pero lo hace en el marco, además de esas dificultades. Yo creo que es importantísimo ubicar eso, ¿no? Lo hace además en el marco de esas dificultades que mencionaba hace un momentito en términos de quién lee esta revista. Y entonces, muy importante porque jamás ha perdido esa misma esperanza de un Manuel Agustín Aguirre en que esa semilla algún rato va a entrar en territorio, en terreno fértil. Cristian, ¿cómo ves vos las posibilidades igual de sombrías que las que presenta Lelí? Esa es un poco más optimista, porque si no ya lo que nos queda es solo pegarnos un tiro. Coincido plenamente con lo que decían Lely. Al final, en la universidad se refleja la lucha de clases y realmente desde la universidad nunca se ha hecho una revolución, considero yo. Habría que pensar mayo del 68 y demás, pero bueno, en todo caso, yo lo que veo es un retroceso bastante significativo. Hay algunos elementos así de carácter práctico y evidente, como puede ser las asignaturas que se imparten hoy en día en las facultades de economía. Tú puedes ver que historia del pensamiento económico cada vez tiene menos peso, sociología económica, que tampoco es que sean asignaturas especialmente críticas necesariamente, pero incluso hasta esos espacios se están perdiendo. Ya ni qué hablar de crítica de la economía política. Entonces, me parece que en ese sentido sí hay un retroceso bastante significativo. El otro punto que yo recalcaría y que me parece que está bien reflejado en uno de los artículos que se publican en este número es las condiciones precarias que tienen que atravesar los docentes universitarios. Entonces, como cuando nuestras madres nos decían, no, tú tienes que estudiar para conseguir un trabajo estable y demás, lo que pasa es que estudias, sacas maestría, sacas el doctorado, aprendes idiomas y demás, y parece que eso nunca llega, que ese espacio de precariedad, inestabilidad laboral es un elemento estructural de nuestras propias economías. Y en ese sentido me parece que ese es un punto significativo. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran ya no solo los docentes, sino también los administrativos, los conserjes, todos aquellos que trabajamos en condiciones a veces bastante complejas y que salen las cosas a pesar de las propias circunstancias, no porque haya un apoyo y tampoco una garantía de las condiciones laborales, en algunos casos mínimas. Eh, por otro lado, yo creo que en todo caso la universidad tiene que abrirse también, tiene que buscar otros espacios, no solamente al final en el caso de los estudiantes, que es importante, pero creo que también la conexión, por ejemplo, la formación a los sindicatos, que ahí Manuel Agustín Aguirre tenía un peso importante. Me parece que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador está trabajando en ello. Adelanto también que el propio instituto, el observatorio, tú le entrevistaste hace poco a Diego Carrión. Estamos trabajando también para que desde la universidad se pueda llevar aquello que hemos aprendido y demás a los compañeros sindicalistas, que me parece que es una tarea sumamente necesaria, que hay que retomar la centralidad del trabajo. Pero esto es fundamental, ¿no? Estos son temas tabúes que antes eran centrales. La Universidad Central era la vocera para cada huelga nacional, me acuerdo. Me acuerdo que eran los trabajadores petroleros los que sacaban un comunicado con una letra, pero en micras, para que explicaban la situación petrolera del país. Y la Universidad Central sacaba sus hojitas volantes que empezaban siempre con el tema de el diagnóstico o el análisis de los paquetazos diciendo las medidas son duras pero necesarias. Pero era en cada paquetazo que salía la misma hojita, el mismo principio de la misma hojita, porque es lo que decían los ministros. Entonces, y continuaba el análisis del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Son duras para la gente, pero necesarias para el capital, necesarias para el imperio. Y estas Por eso referencias, recuerdo, Pedro, portadas de fuera los chupamedias del imperio, del Instituto de Investigaciones Económicas. claro. Por eso te digo que hemos Y perdido después y bastante. se va perdiendo esa cuestión. Y ahora la última vez, Pero en eso el es cierre de político. campaña de Novoa, ¿no es cierto? Eran un montón de universitarios en la parada del metro de la Universidad Central,
vestidos de morado y bailando con los cartones del hijo del oligarca, ¿no? Del heredero. Ya había cosas peores, ya te contaré después del programa. Bueno, porque este es un programa apto para todo público, no vamos a entrar en mayores detalles, pero yo creo que este es un tema que es crucial ubicar, sobre todo porque se da en el contexto de que esta crisis, ¿no? Esta crisis económica, que no es primera, es decir, el tema de los profesores universitarios, siempre privilegiados respecto a otros profesores, pero también en el pasado pasaban carros y carretas para cobrar siquiera el sueldo, es decir, ese no es una cuestión muy única, ¿no? Lo que sí me parece que hay una coyuntura única tiene que ver con la afluencia de estos estudiantes, como bien mencionabas, son los primeros en toda su trayectoria familiar en acceder a educación superior. Pero lo que fue una promesa que se empezaba a cumplir lentamente, pero que se empezaba a cumplir en el gobierno de Correa, es decir, se llegó en algún momento a aumentar el porcentaje de empleo decente, de empleo adecuado, empezó a cubrirse con el salario mínimo vital y los recipientes promedio, la canasta básica, en fin, con todos estos elementos era cada vez más importante la dinamización del mercado laboral de trabajo calificado, etcétera, etcétera. Pero como bien mencionabas hace un rato, ¿no es cierto? Antes estas familias producían desempleados sin títulos y ahora producen desempleados con título. Entonces, Y con la expectativa de marcharse al extranjero a vender su fuerza de trabajo, hay que añadir. yo diría Sorprendería ahora la cantidad de estudiantes. con la cuestión más grave, ¿no? Con el tema de las políticas anti-inmigración y con la firma que hizo la canciller que más responde a Netanyahu que al propio Novoa para que estos jóvenes ecuatorianos desesperados vayan como carne de cañón a aquellas zonas que los propios sionistas no quieren ir por el peligro que eso implica, ¿no? A vender barato sus vidas por causas que no solamente que no son las suyas, que no las conocen, sino que están cada vez más envilecidas, como se está viendo con el genocidio en Gaza y con la agresión a Irán. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar eso, porque para entender, entonces, ¿cuál es la tarea de la gente que está buscando una alternativa, que está queriendo, ¿no es cierto?, recuperar la proyección de la universidad precisamente como un espacio para construir alternativas? Sigue, Cristian. Pues esa es la gran pregunta realmente que nos planteamos prácticamente todos los días con los compañeros, la clásica de qué hacer. El panorama es bastante complicado, tenemos algunos proyectos, pero es verdad que son limitados, son bastante limitados realmente. Y en todo caso, creo que en las aulas intentamos explicar a los propios estudiantes dinámicas clásicas que el enfoque neoclásico apenas comprende, lo entiende como exógeno, como de dónde salen las crisis, preguntas tan básicas de por qué existe desempleo, por qué existen crisis, por qué hay una desigualdad estructural que desde el pensamiento neoclásico se plantea como algo natural, nos hablan del desempleo natural. Y yo creo que la principal tarea es esa, poner de manifiesto que las cosas no son de manera natural, sino que más bien al contrario, es una cuestión ideológica de naturalizar lo coyuntural. Y en esa lógica, plantear que evidentemente hay alternativa, las cosas no son así porque un ser lo decidió, sino más bien al contrario, se pueden cambiar, se pueden transformar y yo creo que en eso estamos. Bueno, y parte de esa batalla ideológica contra esta visión que dice, bueno, eso es lo natural, ¿no? Es natural la tragedia que vives porque en última instancia, porque eres vago, porque eres tonto, porque eres un loser, porque eres cholo, porque eres indio, porque eres longo, porque eres negro, porque eres latinoamericano. Entonces es natural que estés desempleado. Por eso el desempleo es natural. Entonces, mira, ahí hay un problema fundamental que en la agenda del imperio, el territorio más importante a conquistar es el que está entre nuestras dos orejas. Y lastimosamente, incluyendo a gente crítica, incluyendo a gente heterodoxa, incluyendo a marxistas, eh,
hemos sido colonizados también por pensadores de la izquierda, de otros lados, de otras latitudes, que no entienden los procesos latinoamericanos. Y nuevamente aparece no solamente Manuel Agustín Aguirre, sino otro gran pionero, que ahora se van a cumplir los 100 años de la fundación del Partido Socialista, médico él, médico, más facilito que sea un abogado, pero él era médico, Ricardo Paredes. Él, primero socialista y luego comunista de los ortodoxos prosoviéticos. Manuel Agustín Aguirre siempre fue crítico, solidario, pero crítico con el bloque socialista y las distintas experiencias socialistas. Y ambos son pioneros de algo que es la especialidad de Alelí, el tema de la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Es decir, Ricardo Paredes va a pata casi, delegado conjuntamente con Jorge Carrera Andrade al Congreso de la Internacional Comunista a presentar al recientemente formado partido. El poeta Carrera Andrade desaparece en el camino y el médico llega allá y lo primero que hace es disputar a Bujarin, a Kamenev, Zinoviev y a las máximas figuras de la Internacional Comunista la caracterización de la formación social latinoamericana como semicolonial y semi-feudal. Y empieza a hablar de que no. Lo que pasa es que tenemos un tipo de capitalismo peculiar, atrasado, dependiente de lo que pasa en el imperio, ¿no? Muy, muy temprano, estamos hablando de 1927, 1928. Manuel Agustín Aguirre, menor que él, de otra corriente, una corriente con una presencia sin duda importante del marxismo, pero con otras corrientes del pensamiento crítico y con una significativa autonomía, digamos, en torno a lo que serían, no solamente los referentes, sino en términos de lo que es la creación, ¿no? Muy mariateguista, sin nombrarlo a Mariátegui, y él también plantea, muy tempranamente, en los años 30, sin ser trotskista, él también plantea, al caracterizar el horizonte revolucionario en América Latina, él también plantea la necesidad de entender de otra manera las formaciones sociales periféricas, el tema del capitalismo dependiente. Dos pioneros de dos corrientes, yo no sé si se llevaban bien, pero claramente de dos partidos que eran peleados, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y que sin embargo fueron totalmente dejados de lado por las ciencias sociales ecuatorianas y que solamente retoman la caracterización del capitalismo dependiente cuando esto se pone de moda por las elaboraciones, sobre todo en el contexto del proceso chileno en los años 60, con bastantes intelectuales brasileños como Totonio dos Santos, como Rui Mauro Marini, que estaban exiliados por la dictadura brasileña y que hasta que cayó la dictadura de Pinochet, les cayó encima, pudieron desarrollar parte de sus nuevas ideas allá. Alelí, ¿cómo entiendes tú la contribución latinoamericana a las ciencias sociales mundiales que se da en torno de la caracterización de la teoría marxista de la dependencia? ¿Y cuál es la relación precisamente con este proceso de descolonización de las ciencias sociales y de la elaboración teórica en nuestro continente? Bueno, la primera aclaración que voy a hacer es que yo no me considero ninguna experta en la teoría marxista de la dependencia. Me tocó trabajarla porque precisamente mi tutora en la maestría era de esta corriente. Pero antes de pasar a eso, yo quería aportar un poquitito más sobre la Claro. discusión que teníamos hace rato, en donde vos colocabas tres cosas que a mí me parecieron centrales, los dos, ¿no? La cuestión de las nuevas generaciones y cómo se formaban las nuevas generaciones en la universidad. Lo de la colonización también y de cómo entender América Latina con los lentes de Europa y, bueno, la batalla ideológica, que son tres elementos que se articulan. Lo primero que quería colocar es esta cuestión de las nuevas generaciones. Yo voy a colocarlo desde mi experiencia para entendernos, ¿no? Yo me formé en Cuba con un plan de estudios muy distinto al plan que tiene la carrera de economía acá en Paraguay, por ejemplo, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Lo primero es que acá, y yo creo que esa es una realidad también a nivel regional, si no regional, quizás a nivel de Cono Sur, con algunas excepciones como Brasil y Argentina, por ejemplo, y en menor medida Uruguay, pero acá ni siquiera se enseña correctamente todo el instrumental neoclásico.
Ese es el primer elemento. Entonces, de las facultades salen economistas que no pueden entender con los instrumentos que tienen la realidad sobre la cual supuestamente deberían incidir, ¿no? Entonces, yo lo que quiero colocar es que esas nuevas generaciones, el hecho de que seamos jóvenes, todavía me considero joven, no significa de ninguna manera que tengamos muchas veces ideas nuevas, ¿no? Porque nos vienen formando con esas viejas ideas bueno, que han demostrado ser obsoletas. Eso por un lado. Después la otra cuestión que quería colocar también es, no sé cómo será en Ecuador, en la cuestión, en las universidades, pero por lo menos acá en Paraguay entender la realidad sobre la que se construyen las universidades. Yo fui docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en Economía Política, y acá en la universidad pública en Paraguay son estudiantes trabajadores. No existe tiempo, porque ya no da la cabeza, para profundizar. Como por ejemplo, en Cuba, nosotros no trabajábamos, estudiábamos 24/7 porque era lo único que teníamos que hacer. Estábamos becados por el gobierno cubano. Y así toda la población en Cuba. Los jóvenes cubanos estudiaban, se formaban, efectivamente. Acá no ocurre eso. Tienen que trabajar, o sea, te expones a jornadas laborales que en el mejor de los casos son 8 horas y por las tardes, noches vas a la universidad. Llegas a la universidad muerto de cansancio, ya el cerebro no funciona bien, no puedes captar, no aportás, no tienes tiempo para leer. Entonces, la calidad de la formación también disminuye por todo ese condicionamiento que en definitiva, y voy a traer algo acá, son las condiciones materiales las que determinan nuestra conciencia. No podemos pensar en otra forma de educación, en otros profesionales, con esta realidad en la que vivimos, ¿verdad? Yo a mis estudiantes, yo enseño en un colegio, también enseño en la facultad, no puedo exigirles a los estudiantes que se lean al menos 10 páginas porque no pueden, no da. No, 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 no sé si obviamente hay un montón de elementos, no solamente la cuestión del trabajo, sino también el rol que han cumplido las nuevas tecnologías de la información, ¿verdad? La gente está metida en las redes sociales y estamos también en otro tiempo. Yo creo que ahora es mucho más complejo pensar siquiera en una alternativa a la sociedad en la que vivimos por la inmediatez con la que queremos obtener todo también, ¿no? Y también por el grado de alienación en el que nos encontramos. Por eso vos tenés ahora, en Argentina, que jóvenes de 16 años que votaron por primera vez, ¿a quién se fueron a votar? ¿Qué discurso fue el que caló profundamente en la realidad de los jóvenes y de la clase trabajadora argentina? El discurso de Milei, el de ver al otro como un enemigo, como el responsable de mi situación, el de ser incapaz de pensarme a mí como como un sujeto social también, ¿verdad? Entonces, ahí nomás yo creo que, creo que es mucho más complejo este momento actual que hace con todas las salvedades, ¿verdad? Que hace unos 30, 40 años. Por esto, por el grado de alienación cada vez mayor, producto de las propias condiciones en las que nos reproducimos socialmente. Y por otro lado, y acá voy a empatarlo, como diríamos en Cuba, con la batalla ideológica. Yo creo que esa batalla nosotros la perdimos. Y digo nosotros como clase trabajadora, digo nosotros como movimientos sociales. O sea, la caída de la Unión Soviética y todo el desmoronamiento de los movimientos sociales, de los partidos políticos, etcétera, tiene un costo. Y de esa derrota política, ideológica de los movimientos obreros, de la clase trabajadora organizada, yo creo que todavía no nos hemos recuperado. Por eso tenemos los gobiernos que tenemos también. Y por eso no podemos ser capaces de pensar en una alternativa distinta a una sociedad capitalista, ¿no? Ojalá que esa derrota no se convierta en una derrota histórica, porque yo creo que ahí sí sería catastrófico, ¿verdad? Siempre me dicen que yo soy como muy pesimista, pero no es que sea pesimista, sino que a veces, o sea, toca colocar las cosas por lo menos como uno las ve, ¿no? Bueno, Alelí, mira, Eh, te interrumpo para decirte en esta conversación tan lúgubre, yo te diría que Gramsci hablaba del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, y lo decía desde la cárcel en la que se estaba sí, pudriendo, ¿sí? Por favor, sí, sacudámonos, totalmente. por favor, Sí, sacudámonos. Sobre todo sí, las no, nuevas generaciones, porque totalmente. ya, mira, viejitos como yo, en los que la entropía interna y externa es tan evidente, podríamos tener el derecho a esta fatiga ontológica, pero no ustedes. No, no se No, pero atreven, yo no no se estoy fatigada, atreven, de hecho, no. yo milito en un partido político, yo soy militante. Si no tuviera confianza en el ser humano y en que otra sociedad es posible, no estaría militando en una organización. Qué Simplemente lo cosa que quería fuera la colocar es masa sin esto, ¿no? cantera, ¿no es cierto? Sí. Qué cosa fuera, Entonces, lo corazón, que qué quería, cosa fuera. sí.
Ay, qué grande Silvio. Bueno, me vino la canción. Bueno, entonces eso, ¿no? Por un lado, o sea, estos factores que se van concatenando, ¿verdad? La crisis general, este escenario de crisis general que no podemos obviar. Hoy, si nuestros padres a los 30 años ya tenían una casa, podían jubilarse, tenían empleos, ¿verdad? Hoy nosotros, por ejemplo, en Paraguay tenemos el 70% de la población en el mercado informal, sin posibilidades siquiera de pensar en una jubilación. Vive el día a día. Entonces, a una juventud, y nosotros en Paraguay tenemos ahora el bono demográfico que se está desaprovechando, dicen los expertos, gran población, precisamente por esto. Nosotros tenemos solamente, o sea, te voy a colocar estos números, nosotros tenemos unos 3,5 millones de personas que conforman la fuerza laboral en Paraguay. De estos 3,5 millones, solamente el 6% tiene acceso a una jubilación. Y eso es catastrófico en una sociedad como la nuestra, en cualquier sociedad, pero peor aún en la nuestra. Entonces, en estas condiciones tan difíciles, lo más fácil es verle al otro como el enemigo, ¿verdad? Por eso este discurso de odio que fomentó Milei en Argentina y que caló profundo también en Paraguay, que se expresó en las urnas también, Sí, sí, casi pero ganan y las es lo mismo que elecciones. pasa aquí en el Ecuador con Noboa, y es lo mismo que pasa en Estados Unidos con Trump, ¿no? Y en muchísimas Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que este escenario bueno, vamos camino hacia un escenario distópico, ojalá que no suceda, hay que trabajar para ello. Pero bueno, todos estos elementos no los podemos sacar, digamos, de la ecuación para pensar a las universidades y para pensar el papel de los jóvenes dentro de las universidades y de nosotros los docentes en las universidades, ¿no? Después otro elemento que quería colocar la cuestión de la colonialidad en el pensamiento. Y vos me hacías la pregunta, y con esto ya voy a ir a lo que colocabas hace rato, cuál fue como la riqueza, digamos, del pensamiento latinoamericano para pensarse a sí mismo dentro de la economía mundial. Eh, y ahí yo quiero hacer un ligero paréntesis, ¿verdad? El marxismo también, como como cualquier otra disciplina, tuvo o atravesó un proceso de vulgarización. El periodo stalinista durante la Unión Soviética significó también un retroceso en el desarrollo del pensamiento marxista. Eh, yo me acuerdo, nunca voy a olvidar, aunque me parece que en realidad esta discusión casi dicotómica entre trotskismo y estalinismo constituye en sí una barrera epistemológica para poder desarrollar incluso la crítica. Pero nunca voy a olvidar cuando una vez fui a verle a Tilio Borón acá en Paraguay, me dijo, no, ustedes allá en Cuba se forman con los manuales de la Unión Soviética, ¿verdad? Y yo me quedé pensando y dije, ojalá nos hubiésemos formado con los manuales de la Unión Soviética, pero ni eso, porque Cuba también atravesó por un proceso complejo después de la caída de la Unión Soviética con los cambios en su plan curricular, ¿verdad? Nosotros nos formamos y el plan anterior era un plan estrictamente con una mirada microeconómica. Se borró del mapa de la educación superior en Cuba, por ejemplo, técnicas de planificación de la economía nacional en una sociedad que supuestamente tiene que planificar su economía. No se enseñaba planificación, no se enseñaba más. Se volvió a enseñar después de casi 20 años. Entonces, entender también esos procesos, yo creo que si hay algo que el capitalismo ha logrado hacer, ha sido homogenizar los procesos, ¿no? Uno no puede entender la realidad latinoamericana si no entiende la realidad europea. Nosotros nacimos en ese mismo, en ese enjambre, por decirlo de alguna forma, ¿no? El capitalismo en Latinoamérica se desarrolla con el capitalismo en Europa. Y es un poco también lo que nos muestran, no solamente los teóricos de la dependencia, e incluso, para pensarlo también, los teóricos de la teoría marxista de la dependencia ni siquiera sus tesis fueron predominantes acá, ni en Brasil. Hay un artículo muy interesante de Fernando Correa Prado que habla de la trayectoria del no debate, le llama él. La trayectoria del no debate, porque incluso en Brasil no me viene ahora la palabra, se sacó del escenario la discusión de la teoría marxista de la dependencia para pensarla solamente en los términos del estructuralismo y de la teoría de la dependencia trabajada por Faleto, por Furtado, etcétera, ¿no? Entonces, ni Rui Moro Marini, ni Totonio dos Santos, ni Vania Bambirra fueron relevantes en el pensamiento marxista latinoamericano hasta muchísimo después, ¿verdad? De las cenizas casi que vuelven otra vez los herederos de esta tradición a sacar y a decir
decir esto es para justamente hacer frente a las críticas que desde el estructuralismo latinoamericano y también desde otra corriente que está muy vigente ahora, muy famosa ahora, sobre todo en la Academia Argentina, que es la tradición de la renta de la tierra de la mano de Íñigo Carrera, ¿no? En donde ellos hacen su crítica a la teoría marxista de la dependencia, pero con los postulados de la teoría de la dependencia y del estructuralismo latinoamericano. Entonces, hay un gran desconocimiento de los postulados básicos de la teoría marxista de la dependencia, que es resultado de ese ostracismo al que fue sometida y al que fueron sometidos sus exponentes más grandes, ¿no? Por otro lado, yo creo que no podría negarse el papel trascendental que para mí tuvo el desarrollo de lo que fue en los inicios de la CEPAL acá en América Latina, porque es la primera experiencia que se tiene de pensar los problemas del desarrollo de América Latina desde América Latina, porque todas las interpretaciones sobre los problemas que tenía América Latina para desarrollarse, que por qué nuestras sociedades eran como eran, venían desde las academias estadounidenses, de las academias europeas, ¿no? Que nos decían, no, lo que pasa es que ustedes no escalaron nomás, no pudieron subirse al otro escalón donde estaba así el desarrollo, ahí ya iba a llegar, ahí, y ustedes se quedaron en el primer escalón, nos decía Rostov, ¿verdad? Entonces sale todo el contingente de la CEPAL con Prebisch, con Pinto y con otros muchos más, a decir, no es que nosotros pateamos la escalera, no es que nosotros simplemente decidimos quedarnos en un escalón más abajito, sino que hay condicionamientos estructurales que hacen que nuestras economías tengan estas particularidades. Esa idea del centro-periferia, que después toma también en cierta medida la tradición de la dependencia y después también la tradición de la marxista de la dependencia, viene de estos planteamientos de Prebisch, de Aldo Ferrer, gente economistas argentinos, ¿no? Que tuvieron mucha relevancia para pensar los problemas de América Latina. Yo creo que eso fue esa capacidad de pensarnos a nosotros, aunque no estemos de acuerdo, y de pensarnos nosotros por primera vez y analizarnos con nuestros propios lentes, yo creo que esa es la riqueza más grande que nos pudo dar esa primera escuela de la CEPAL, ¿no? Después ya vinieron otros desarrollos. De hecho, hay un texto muy interesante de Prebisch que se llama El capitalismo dependiente, ¿no? Y en donde él retoma y reivindica algunas tesis de Marx para entender el capitalismo actual. Él no cierra filas con el marxismo, porque siempre es difícil para esta gente cerrar filas con el marxismo por las consecuencias políticas de los postulados de la teoría marxista, ¿no? Pero él reconoce la imposibilidad de superar estas condiciones de dependencia en los marcos del capitalismo global. Aunque después no te da otra alternativa, ¿no? Pero en definitiva, a mí me parece que esa es la herencia más importante del pensamiento latinoamericano, que es precisamente entendernos a nosotros desde nuestras propias experiencias, ¿no? Me quedo por ahí, ¿no? Para escucharles también. Yo quisiera con mucho cariño, con todo el respeto, por conversar, ¿no? Yo quisiera desafiar un poco esa visión, ese encuadre. Yo creo que el problema, hay mucho de problema por el tema del encuadre, ¿no? Es decir, en esa caracterización de que somos el reflejo de la sociedad y un poco no hay nada que hacer, hay una visión tremendamente pasiva, solamente de receptores, ¿no? Que contradice precisamente lo que ha sido el corazón de la producción intelectual autónoma del continente. Y por eso es que siempre caemos en las referencias institucionales. Muchísimo antes que la teoría, muchísimo antes que la CEPAL y que Prebisch, estuvo un Irigoyen en Argentina y un Perón en Argentina haciendo teoría y práctica, ¿no? Y hubieron una cantidad de pensadores de lo nacional popular, que no era solamente el tema de la cuestión de la elaboración, digamos, de la elaboración de planes y programas, de improvisar por razones políticas, que también hubo de eso, pero que también teorizaron. Y hay corrientes, hay lo que ahora se está reconociendo como una escuela rioplatense, ¿no? Una escuela de pensamiento económico más conocido, Silvio Gesell, que inclusive lo menciona Keynes, pero que recoge una tradición del pensamiento que un economista colombiano de ACEFU, José Consuegra, ya lo recogía sin tener conocimiento de lo que ahora está sucediendo hace 40, 50 años, cuando discutía el pensamiento económico de Simón Bolívar.
¿sí? Pero si uno ve en un Artigas, y tú que estás en Paraguay, ¿no? Con todos los problemas, todas las críticas que se puede hacer a Rodríguez de Francia, a López Solano, pero también las experiencias y la perspectiva que se intentó en el pensamiento, digamos, de una proyección nacional popular en los distintos momentos en México, y que después de después de la Revolución Mexicana tendrías no solamente a pensadores como José Vasconcelos, que no tiene nada que ver con el marxismo, más bien cercano al fascismo, pero antiimperialista, pero también tienes la concreción en términos del qué hacer de un Lázaro Cárdenas. Pero tú podrías plantear, Cristian, ¿no es cierto? A propósito, para que vean que muchísimo antes que Raúl Prebisch, recordemos que Raúl Prebisch era el Golden Boy de la sociedad rural argentina, ¿no? Era el proyecto de lo que ahora llamaríamos el neoliberalismo, la sinarquía de los años 30, encargado de construir un banco central privado totalmente británico, totalmente anti-industrialización, totalmente de libre comercio, y tuvo que improvisar, y ahí está la honestidad intelectual. Justamente yo fui de los últimos en oírle en persona a Prebisch en el 83, poco antes de que se muera, lo trajeron acá a la Universidad Católica, le dieron el doctorado honoris causa, y él tuvo una conversación con los estudiantes, y en una parte dijo, miren, yo he sido bastante, ustedes no saben lo conservador que he sido. Y nosotros después averiguamos lo conservador. Él fue el redactor del programa económico de la Revolución Libertadora, que en 1955 bombardeó la Plaza de Mayo para destronar a Perón, ¿no? Para que ubiquemos bien las cosas. Y él decía, miren, yo he llegado al Sí, convencimiento, lo que estaba diciendo Alelí hace un momentito, yo he llegado al convencimiento de que la única opción para América Latina es el socialismo. Déjame, solamente acabo con este detallito, Alelí. El momento en que dejamos de vernos al ombligo y empezamos a pensar en las tareas de la sociedad, cambia la perspectiva. Es la perspectiva de un Manuel Agustín Aguirre, no solamente del interior de la universidad, sino es el Manuel Agustín Aguirre, fundador, creador, desarrollador del Partido Socialista, pero también una teoría de la transformación socialista. Es el pensamiento de un Ricardo Paredes, sí, pero también es el pensamiento de un Luis Napoleón Dilo, por ejemplo, cuando propone un banco central del Ecuador totalmente distinto a la noción de bancos centrales que después impondrían los money doctors, ¿no? Kemmerer y su misión. Entonces, yo creo que es importante ubicar, aquí estamos mencionando a gente en todo el espectro político, ¿sí? Estamos un Lázaro Cárdenas, estamos hablando de un Valle en Uruguay, estamos hablando de cuestiones inclusive reaccionarias en otros, pero todos ellos con la tarea de construir país. Y es a partir de la tarea de construir país y no desde el tema institucional, no desde el tema de la producción, que no cabe duda que existen estas limitaciones, desde la producción, de la pequeña producción intelectual a la que nos debemos, ¿no es cierto?, a las que estamos restringidos, a las que estamos sujetos, o sea, arrojados debajo de estas condiciones materiales, las que abren las puertas para poder superarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que si es que la universidad latinoamericana, si es que los intelectuales latinoamericanos no logramos superar esa barrera, no dejamos de superar ese encuadre, vamos a continuar prisioneros de una situación y vamos a dejar de ver las cosas que las tenemos en nuestras narices. Sí, en términos de la construcción, inclusive de la teoría crítica, tienes antecedentes muy anteriores a los de la CEPAL, tienes antecedentes muy anteriores a los que han estado de moda, por ejemplo, ahora con el tema de todas estas modas postcoloniales, de toda esta cuestión posmoderna, ¿no es cierto? Y que han estado presentes en el pensamiento vivo, creador, heroico, ¿no es cierto?, de las alternativas que se han estado intentando en América Latina, con todos sus problemas. Entonces, un poco yo quisiera, Cristian, para esperarnos un ratito a Leli, yo quisiera un poco conversar sobre esta situación, ¿no? A ver, ¿cómo puede la revista Economía y cómo las tareas que se han planteado a Leli y su equipo para el dossier central de la revista, estudiando justamente los temas de la teoría de dependencia, contribuir a iluminar lo que podría ser un camino de despertar en el continente? ¿Cómo podría ayudar a las luchas de nuestro pueblo? Bueno, realmente el alcance que tiene es bastante limitado y tiene que ver con lo que has comentado antes. La revista Economía, afortunadamente, ha ido ingresando en una serie de indexaciones, además todas ellas de acceso abierto.
Pero como tú comentas, realmente hay cierta dictadura de las indexaciones en el sentido de para llegar a los Scopus, Web of Science, al final son una serie de empresas que tienen sus sesgos, una serie de problemáticas, y en ese sentido, dentro del escaso radio de acción que tiene la revista, dentro de ello, lo que se ha intentado es sobre todo promover dosieres temáticos que vayan más allá de lo típico que te puedes encontrar en una revista como las revistas económicas al uso. De hecho, el nombre permanece ese nombre porque es el nombre que asumió en el 69, si no me equivoco. Pero en la práctica es una revista de ciencias sociales, porque entendemos que la economía no es economía, es economía política, es sociología, es geopolítica, de tal manera que hemos tenido ese viso para, sobre todo, aceptar dosieres heterodoxos. Hemos tenido también la suerte de que muchos compañeros latinoamericanos nos han escrito, sobre todo mexicanos, he de recalcar, para abordar estas cuestiones en la propia revista. Eh, Además de la cuestión de la revista, que como digo, su espacio es limitado, eh, yo voy a recomendar un par de libros. Lo leí antes y yo no voy a perder esta oportunidad para recomendar dos libros que me parece muy interesantes, sobre todo a la luz de lo que habíamos comentado previamente con el tema de la universidad. Son dos obras del mismo autor, John Illescas. Uno se llama Educación Tóxica y el otro se llama La dictadura del videoclip. Está del editorial El Viejo Topo. Se puede conseguir por, bueno, por estas páginas que te envían los libros aquí en Ecuador. Me parece interesante porque lo que se plantea es que en última instancia la escuela, la universidad, los centros de formación, realmente la capacidad que tienen de formar a la juventud es muy limitada. Y entonces en estas dos investigaciones hace un análisis muy interesante porque se pregunta cómo se educan los jóvenes, además de tener a su profesor donde van y reciben clases y le enseña matemáticas y demás, y llega a la conclusión de que son las redes, pero sobre todo los videoclips. Él habla incluso de la dictadura de las pantallas. Es decir, por más que tú prepares una clase, expliques las cosas, al final tienes constantemente en tu bolsillo el acceso a esa información y sabemos perfectamente quién controla esa información, quiénes son. Y como tú sabes repetir, esto no es una cuestión de conspiranoia. Sabemos que Facebook tiene dueño, Twitter tiene dueño y evidentemente la ideología que se transmite no podría ser contraria ni muchísimo menos a la ideología dominante. Por lo tanto, me parece que probablemente ese es uno de los retos que tendremos, que ya tenemos, pero que en el futuro será probablemente más necesario de abordar. Veamos en los teléfonos celulares cuánto tiempo nos pasamos en cada aplicación. Bueno, ¿Quién educa así entonces a como nuestra juventud? has tenido tú la visión y el olfato de utilizar las armas del imperio con el tema de la indexación para abrirte un espacio, un nuevo espacio de lucha, una nueva trinchera en el debate de la lucha de las ideas, en el debate de las alternativas para el país. Asimismo, habría que buscar cómo hacemos que estas tecnologías dejen de ser solamente instrumentos de opresión y que se conviertan en vehículos precisamente de otras posiciones. ¿Qué dices, Anaí, Aleli? Bueno, quiero decir algunas cosas antes Claro. de esto que colocaste último, que colocaron último. Decías algo que yo comparto plenamente, que es pensar un poco quiénes eran aquellos que estábamos nombrando, ¿verdad? Y en esa línea de quiénes eran aquellos que estamos nombrando, entender también que Perón fue el fundador de la Liga Anticomunista Argentina, ¿verdad? Que persiguió y demás hierba, ¿no? Entonces, lo que quiero colocar con esto es, por un lado, no se trata, o no quiero que quede eso fijado, de que no hay nada que hacer, que lo único que queda es describir la realidad, porque si no, me parece que ningún trabajo que venimos haciendo desde lo que nos toca a nosotros, que es colocar un poco otra perspectiva, una perspectiva crítica sobre la realidad, entonces no tendría sentido si estamos condenados ya a la derrota. Entonces, yo no creo que estemos condenados a la derrota de ninguna manera. Simplemente me parece que para poder transformar la realidad tenemos que conocer aquella realidad. Y lamentablemente toca describirla con lo que es, ¿no? Y cómo es.
La otra cuestión que quería colocar también para no dejar pasar, eh, a mí me tocó en mi ejercicio durante la maestría fue bastante complejo porque yo me acerqué a la teoría marxista de la dependencia desde la crítica hecha desde las otras tradiciones. Y cuando yo llego, le hago llegar mi informe de tesis a mi directora, que venía de la tradición, que fue estudiante de Carcañolo y demás, me dice, yo te mando todo esto para que leas y después decime si vos seguís pensando esto que me escribiste acá. Ese fue todo lo que ella me dijo en su correo. Me atrasé con la tesis un año porque me pasé estudiando todo eso que ella me mandó a estudiar, ¿verdad? ¿Qué quiero colocar con esto? Que yo entiendo perfectamente que ya previo al desarrollo de la CEPAL hubo un desarrollo del pensamiento económico latinoamericano. Eso es lógico, o sea, no hace falta, creo, ir más allá. Lo que yo resalto de esto es que cuando a vos hablabas hace rato de una vocación de país, de un proyecto de país, eso hubo también. O sea, con Prevish, por ejemplo, tenemos lo que fue el Plan Fénix. Con Prevish, por ejemplo, y dentro del ámbito de la CEPAL tenemos todo lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, una estrategia porque se creía en ese momento que industrialización era sinónimo de desarrollo, ¿no? En Paraguay, por ejemplo, ese pensamiento no llegó. Paraguay no se suscribió a la idea del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no suscribió absolutamente nada de lo dicho por la CEPAL, no llegaron las discusiones sobre la teoría de la dependencia, nada de eso vino acá, ¿no? Acá siempre, desde que se formó la Facultad de Economía, la única línea de pensamiento que hubo es la línea de la tradición neoclásica, nada más. Entonces, comprender un poco eso también o dicho de otra forma, esas trayectorias que se construyeron en el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano, tanto en la economía como en lo social, etcétera, parten de diferentes contextos, ¿no? Después lo otro que quería colocar también, y bueno, y ahí señalar que el modelo EASY era un modelo de país. Uno puede estar o no de acuerdo, puede creer que están equivocados o no, pero era una propuesta de país. Ellos entendían, creían que eso iba a solucionar los problemas de América Latina, ¿no? Bueno, después la otra cuestión que quería colocar también es cuando decías algo que me parece, una pregunta que me parece muy, muy interesante hacer, la verdad, cómo se formaban los jóvenes, cómo se forman los jóvenes. Y quiero colocar acá, porque siempre me gusta partir de la experiencia, enseño economía en un colegio privado de la élite paraguaya, ¿verdad? Que no sé por qué me dejan enseñar economía ahí, pero mis estudiantes tienen entre 17 y 18 años. Cuando mis estudiantes, y estamos hablando de gente que paga en dólares por su formación, en dólares acá, porque acá el dólar no es o sea, no estamos dolarizados, pero estamos hablando de gente que destina miles de dólares, que tiene una infraestructura impresionante, que no dispone ninguna institución pública acá, y toda la formación que ellos tienen es mediante inteligencia artificial. De nada te sirve preparar la clase, vos podés hacerlo, te vas y hablas, pero ellos ni siquiera, o sea, han perdido la capacidad de escribir, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es eso precisamente, el deterioro cognitivo de la inteligencia artificial, porque imposibilita ya al estudiante, en vez de constituirse en una herramienta para fomentar y para, qué sé yo, te sirva de ayuda, hace todo lo contrario, te quita la capacidad de poder pensar, de poder razonar y de poder escribir. Los estudiantes hoy, por lo menos en las instituciones privadas, ya no escriben a mano, ya no tienen un cuaderno, tienen computadoras, tienen las tablets, ese tipo de cosas. Y en el sector público tenés todo lo opuesto, ¿no? Tenés un déficit en infraestructura fenomenal, tenés estudiantes que con suerte llegan al colegio y si se quedan es porque reciben alimentación dentro del colegio. Entonces hay una desigualdad muy grande en el sistema educativo paraguayo, ¿no? Entonces, pensar cómo se forman nuestros jóvenes a mí me parece una pregunta central para hacernos hoy, ¿verdad? Y lo otro que quería colocar también es para quién escribimos nosotros que escribimos en las revistas, porque lo que nosotros escribimos es para un público bastante pequeñito, es súper especializado, no llega a los trabajadores, no llega a los sindicatos. O sea, ese trabajo de conectar lo que se produce en la academia con lo que sucede en las calles o en las organizaciones es algo que la universidad dejó de hacer precisamente porque la universidad no es cuna de revoluciones, ¿no? Yo entiendo que tiene un papel muy importante. De hecho, las reuniones, por ejemplo, cuando se pensaba en la Revolución Cubana, se hacían en la Universidad de La Habana. Ahí se reunía Fidel, la universidad en la que yo me formé era una universidad que lleva el nombre que tiene precisamente por estos jóvenes.
pero tiene otro es su rol, ¿no? Entonces, yo creo que eso también se ha perdido. Hay muchas cosas que se han perdido, pero me parece que esas son, digamos, las fundamentales, porque estamos hablando ya de una educación, de un sistema educativo, tanto superior como en todos los niveles, estrictamente pensado, formado en beneficio o y sí, en beneficio de las clases dominantes, ¿no? Y en el caso paraguayo eso es demasiado evidente. Ahora que mencionaba Cristian que va a empezar, creo que solamente los compañeros de sociología, las ciencias sociales van a empezar su relación con los sindicatos. Yo recordaría que en condiciones bastante más adversas que lo que serían ahora en términos de lo material, y un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, cuando la Católica había satanizado ya a Hernán Malo, hicimos trabajo en las tres centrales que constituyeron el FUT y sobre todo en las SEORS hicimos sociodramas como parte de los mecanismos de capacitación popular. Entonces, estos mismos obreros que no es que venían de la oficina, sino que salían de los turnos de la fábrica, y se daban su tiempito para estudiar, se daban su tiempito para hacer teatro, y no para representar, sino para escribir guión. Y le leíamos a Alejandro Buenaventura y recogíamos las experiencias de lo que nos llegaba acá en ese entonces del Galpón, ¿no? En plena dictadura militar. Este, mm, y bueno, y a Bertolt Brecht, ¿no? Y eran compañeros con serias dificultades. Muchos de ellos no habían acabado la primaria. Entonces, yo sí creo que hay que superarnos a nosotros mismos. Es decir, las condiciones subjetivas son mucho más sorprendentes en términos de lo que una verdadera motivación podría reflejar. Y creo que lo que mencionaba hace un momentito Alelí, de la respuesta, sobre todo de las nuevas generaciones, la respuesta antisistémica, se está dando en torno al referente equivocado, ¿no? Un Trump, un Milley, un Noboa, eh, pero que sin duda está planteando una respuesta a la falta, al vacío que ha planteado la izquierda, la intelectualidad progresista, frente a los actuales desafíos existenciales, a los actuales desafíos en la vida del común, de lo común de la gente, ¿no? Es decir, me parece que es evidente que la presencia de una intelectualidad como la que estábamos mencionando, pero también hablábamos de varios intelectuales del peronismo, insisto, con sus problemas. Yo había mencionado también a Vasconcelos, ¿no? Si estamos hablando del hecho de que era gente que estaba pensando su país, estaba pensando la construcción de una alternativa, y lo hacían desde la praxis y lo hacían desde la teoría. Y me parece que eso es lo que se ha abandonado en la academia, entre los intelectuales, entre los profesionales ahora en América Latina. Yo te hablaría inclusive bien que mencionabas tú las jornadas de tiempo y espacio, en ese mismo local, en esa misma facultad, en esa misma universidad y en ese mismo Instituto de Investigaciones Económicas, que ahora merece ser felicitado por sacar un número más de la revista Economía. Cristian, ¿qué nos dices? Bueno, aclarar que también va a participar el instituto a través del observatorio en estos Ah, por procesos cierto, y de esta semana formación. le entrevistamos también al Jonathan Baez, ¿ah? Y Chévere. modestamente, Cristian, te insisto lo que te he dicho varias veces en privado, que está abierta este modesto espacio para cualquiera de los compañeros que quieran venir a presentar no solamente sus publicaciones, sino sus tesis, sus denuncias, sus estudios, sus análisis. Estamos a las órdenes. Creo que es fundamental el fomentar el debate argumentado, serio, por más que discrepemos como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? No, gracias Pedro. Yo creo que también el contexto histórico habría que considerarlo. Creo que era contextos bastante diferentes en el cual la posibilidad misma del socialismo, por ejemplo, en los años 70 hay una tesis de Sofía Lanchimba, ya es investigadora en la UNAM, es ecuatoriana, eh, hace una tesis de los años 70 y cuál era el papel de los militantes, específicamente se centra en algunas organizaciones políticas y siempre repite la frase, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Yo creo que eso lo hemos perdido.
prácticamente hablar de revolución es una utopía, es algo irrealizable. Y en esa lógica me parece que marca muy bien ese periodo de una esperanza abierta y posible al cambio y la transformación revolucionaria de la sociedad. Creo que eso es algo que también nos han robado, probablemente. Bueno, el análisis concreto de la situación concreta, para esto a la universidad. Regresemos a ver un poquito qué es lo que está pasando con el mundo. ¿Ustedes creen que este mundo, el mundo de Trump, el mundo de la Unión Europea, el mundo de la OTAN, el mundo de las guerras, el mundo del sionismo, va a durar mucho? ¿Qué nos promete? Yo le veo un futuro abortado, un futuro no solamente decadente, sino ya obsoleto. ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece, por ejemplo, para América Latina el imperio? ¿Cuál es la agenda que nos está planteando cuando nos exige con los programas de ajuste matar el mercado interno y con la alineación internacional renunciar a los motores más dinámicos del comercio internacional? No, no hablemos, ya, si está pasado de moda, no hablemos de socialismo, de fraternidad, de humanidad, de solidaridad. Yo no renuncio a esas palabras, pero si quieren, no hablemos de eso, hablemos del propio business de la oligarquía. ¿Qué va a ser la oligarquía latinoamericana? Y entonces vamos a darnos cuenta de que en realidad es puro ideología, ¿no es cierto? Todas estas visiones son puro ideología, porque el cambio está a la vuelta de la esquina. Es evidente que la crisis, ¿no es cierto?, está haciendo agua y creo que el eslabón más débil, ¿no es cierto?, ahorita es probablemente América Latina, porque estamos desconectados de todo, de todas las corrientes, incluyendo de la ruta de la seda, ¿no? Y lo poco que tenemos, vean ustedes el tema de lo de Panamá, con la pistola en la cabeza, ¿no es cierto?, les van a hacer hasta que desmantelen el puerto de Chancay en el Perú, les van a hacer para evitar la presencia obvia e inevitable de la tecnología china en el continente. Entonces, yo sí diría, ¿no? Yo sí diría, mira, la verdadera ideología no es plantear la revolución, la verdadera ideología no es insistir en la necesidad de organizarnos, de buscar opciones, de buscar construir alternativas. La verdadera ideología es pensar, como decía Jameson, ¿no es cierto? Pensar que el capitalismo no puede acabarse el mundo primero antes que se acabe el capitalismo. Yo creo que esa es la ceguera ideológica en la que estamos. ¿Qué opinas, Cristian? ¿Qué opinas, Aleli? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, en aquello que planteas. Por otra parte, me parece importante también ver el papel mismo que desempeña Europa. Eh, Porque si se dan cuenta, en el caso de Europa, es básicamente un peón de Estados Unidos y en esa lógica me parece que América Latina, con todas sus experiencias que ha tenido, sí que da pie a cierta esperanza en el sentido de que los pueblos a veces se cansan y emprenden procesos interesantes, quizás de mayor soberanía y demás, y por lo tanto yo creo que sí tenemos cierta esperanza en este continente. Todavía se alberga algo de esperanza. ¿Qué dices, Aleli? Eh, la esperanza es lo último que se pierde, diría uno, pero eh, coincido contigo, Todavía cantamos, todavía. coincido con ambos en un elemento que, que sí me parece que es un análisis correcto, y es que yo creo que era más fácil pensar en la revolución en la década de los 60 70, ¿no? Porque tenías un faro, estaba acá en la isla, le tenías a Cuba, tenías los procesos también, esos focos revolucionarios en toda la región, los movimientos, ¿no? Y un poco de eso como que se perdió, porque ¿quién hoy pensaría, y no, esto no es algo que yo comparta, digo para ponerlo de ejemplo, ¿quién hoy ve a Cuba como referente? ¿Quién dice hoy, no, yo quiero que en mi país triunfe la revolución y que seamos como Cuba, ¿no? Eso por un lado. Después lo otro es también pensar el rol de China en el sentido de que no... hay una gran diferencia en el paraguas que tenía y que existía antes, ¿no? Cuando existía la Unión Soviética, ¿no? Tenía como un cierto referente, ¿no? Había un referente, otra forma de organizar la vida en sociedad, ¿no? Pero hoy, ¿qué nos plantea China, por ejemplo, ¿no? Nos propone en la misma lógica, ¿no? En un, en una suerte de continuidad, ¿no? Pero muy enmascarada. Después, por otra parte, yo
hay un autor argentino, ya falleció, economista también, era él, prospectivista, Jorge Weinstein, y el maestro Weinstein colocaba algo que para mí tiene mucha vigencia hoy, y él hablaba de que esta fase del desarrollo capitalista, un capitalismo ya que sí está en decadencia, que sí es mafioso, que tiene todas las características que tiene, pero no necesariamente esos momentos de crisis o esa caída inevitable del modo de producción capitalista deriva en una salida que sea esperanzadora, ¿no? Y él ponía varios ejemplos para esto, ¿no? Por ejemplo, para señalar nomás uno, cuando la gran crisis en Alemania, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué salió de esa crisis, de la inflación? ¿Qué sale de la crisis de Argentina? Emergen figuras como Milei, en la década de los 30 emergieron figuras como Hitler, como Mussolini, en contextos de crisis, de degradación de las condiciones de trabajo, de altos niveles de inflación. Entonces, es un poco, yo entiendo, es importante no perder la esperanza, pero es importante también mantener los ojos en la historia, porque la historia nos dice nos muestra lo que pasa cuando no, cuando queremos olvidar, ¿no? Y a mí me parece un poco, yo creo que ¿No te parece, Aleli, que justamente lo que hay que ver en la historia, cómo hacemos para evitar que y propuestas como ahí las de iba a ir Hitler triunfen, ¿no justamente, es ahí iba a cierto? ir Pues yo diría, justamente. en esa perspectiva, mira, hubo una producción intelectual muy importante y que supo superar las adversidades y hubieron mucha gente que perdió hasta la vida en esa situación, pero que no se dieron precisamente en la Claro, academia, ¿no? Es decir, la claro, lucha no se centraba en el sobresueldo, no se centraba en las condiciones institucionales, claro. sino más bien era otra la perspectiva, ¿no? Claro, no, Era hacia lo claro, no. Hoy vos humano. tenés una fragmentación de las luchas. Hay bastante de esta suerte de predominio de esas luchas más identitarias, por decirlo de alguna forma, ¿no? El feminismo por un lado, con todas sus reivindicaciones, algunas que incluso se hacen incompatibles con las líneas que se trabajan desde los sindicatos, o sea, los sindicatos, las propias luchas estudiantiles y esa incapacidad que tenemos de encontrarnos en esas diferentes luchas, ¿no? Yo creo que eso es algo que no sucedía de esa forma hace unos 30, 40 años, 50 años, pero hoy sí. Entonces, me parece, ahí yo entiendo la complejidad del momento histórico en el que vivimos, ¿no? Por un lado, de esa derrota ideológica y de esa batalla cultural ideológica que perdimos, de la que Fidel ya hablaba en los 2000. Fidel decía, lo nuestro es la batalla de ideas, decía Fidel, lo dijo en una de sus declaraciones en La Habana, y yo creo que, nunca, que la izquierda nunca entendió a qué se refería Fidel cuando hablaba de que nuestra lucha, que nuestras trincheras son las ideas, ¿verdad? Entonces esa batalla de ideas nosotros las perdimos. Hoy, ¿quién se reconoce como trabajador, como trabajadora? Te dicen que sos emprendedor, te dicen que que te autoempleas, que vas a ser tu propio jefe. Entonces esa es una derrota ideológica de la clase trabajadora. El no reconocerse como miembro de la clase a la que pertenece, ¿no? Eso por un lado. Después el otro elemento que también me parece importante es esta fragmentación no solo de las luchas, sino que también tiene una expresión en el terreno de la formación de las universidades, porque esta división del campo de las ciencias, en las ciencias sociales eso se ve perfectamente, hace que los saberes se conviertan en compartimentos estancos que casi que cada una pueda explicarse por sí misma, ¿no? Entonces es imposible pensar en una articulación dentro del propio campo académico entre la sociología, la economía, la ciencia política, las relaciones internacionales, entender la realidad como un todo, y eso es resultado también de esa derrota política que se expresa también en las universidades cuando se da todo este proceso de institucionalización de la ciencia, del saber científico, ¿no? Entonces, yo quiero creer que podremos ver en la caída del capitalismo, solamente que eso requiere el trabajo y la toma de conciencia de la clase trabajadora. Y yo creo que ahí está nuestra gran debilidad hoy, en la incapacidad de trabajar y de recuperar la conciencia de la clase trabajadora. Hoy nosotros tenemos la subjetividad propia que ha sido ganada por el capitalismo. Pensamos no podemos concebir otra forma de vivir o de entender lo que es el vivir bien o el buen vivir, como dirían allá en Ecuador, sin la idea de una sociedad burguesa. Pensamos así, pensamos en el tener, no entendemos otra forma, no concebimos otra forma de sociedad, y yo creo que eso es expresión también de esa derrota ideológica, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece
que hoy la batalla más importante que podríamos dar nosotros desde la universidad y también desde las organizaciones políticas, sociales, etcétera, es esa batalla ideológica, es recuperar la conciencia de la clase trabajadora. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, por eso nomás que quería colocar que no necesariamente los momentos de crisis devienen en un momento o en una situación mejor o esperanzadora, sino que muchas veces, si no trabajamos la conciencia de los trabajadores, si no trabajamos, valga la redundancia, la conciencia de las masas, si no recuperamos esa subjetividad que ha sido consumida, que ha sido subsumida por el capitalismo, lo que vamos a tener es más de Milei, es más de Meloni en Italia, es más de Donald Trump, porque los trabajadores se sienten identificados con el discurso de Donald Trump, aunque en la realidad no signifique ninguna política concreta que transforme sus condiciones materiales de vida, pero se sienten identificados con ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí cuando la universidad no es? Por ejemplo, acá en Paraguay solamente el 6% del total de estudiantes que terminan la secundaria llegan a la universidad, y ese 6%, el 3% logra terminar una carrera. ¿Qué hacemos entonces cuando en la universidad no está garantizado el acceso para todos los hijos de la clase trabajadora? El público que nosotros tenemos es así, es minúsculo, es ínfima nuestra incidencia en la sociedad. Entonces, en ese sentido, solamente por interrumpirte un segundito, porque ya son los minutos finales, pero tú ¿crees realmente que en otras generaciones la tuvieron más fácil? No sé, en la época de Marx... No, yo no quiero poner en esa dicotomía de fácil y difícil, porque son condiciones históricas. ¿Y cuál era el rol de la universidad? Es entender la particularidad de la sociedad en la que nos encontramos hoy nada más, que no es la misma que hace 30 años. Es simplemente eso lo que estoy colocando. Me parece que la clave está en ese condicional que has mencionado, ¿no? Si no trabajamos, estamos fregados. O sea, si no trabajamos. Pero eso no quiere decir, ¿no es cierto? El trabajar no quiere decir... El encerrarnos en las tareas institucionales, el regresar a ver siempre nuestro ombligo. Cualquiera de las personas que hemos hablado, desde un Bolívar o desde un Gaspar Rodríguez de Francia, pasando por un Perón con sentimientos e inclinaciones hasta cuasi fascistas, pasando por un Vasconcelos, pero también pasando por un Manuel Agustín Aguirre, todos ellos, ¿no es cierto?, se pararon por encima de sus circunstancias. Entonces yo creo que ahí está la clave. ¿Cómo disputar, Cristian, más allá de lo que nos plantean estas exigencias institucionales en el marco de la crisis, precisamente desde la crisis, cómo plantear una alternativa que permita convocar a la gente, que permita transformar las subjetividades y que permita constituirse en un referente de un horizonte distinto? Bueno, esa es la gran pregunta, Pedro. Desde la universidad, como ha comentado Anneli, y en eso coincido, realmente nuestra incidencia es limitada, si bien es verdad que formamos a esos cuadros medios que en todo caso también tendrán que tomar decisiones y tendrán sus espacios de poder, pero yo vuelvo a lo que comentaba antes, creo que la universidad tiene que volver nuevamente a conectarse con los sindicatos, con los trabajadores, que en muchos casos nos requieren de esa formación para que puedan también tener herramientas al momento de demandar mejoras salariales, mejores derechos laborales, de tal manera que yo lo veo al menos desde esa perspectiva. Quizás es limitada, quizás es un tanto corta de miras, pero me parece que fuimos derrotados, eso creo que es bastante evidente y estamos reconstruyendo poco a poco. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Alelí. Me despido dejando abierta la posibilidad cuando ustedes quieran retornar con ustedes o con otros compañeros. Este modesto espacio está a su disposición. Subrayando las palabras de Alelí, si no trabajamos la conciencia de la gente, la construcción de sus subjetividades alternativas, nuestras sociedades están condenadas. Un gran abrazo y a seguir la discusión. Hasta la próxima.